México ganó, México goleó, México hizo historia. El partido inaugural del Mundial 2026 ya terminó y el marcador final fue México 2, Sudáfrica 0. 2 goles, una actuación sólida, una racha histórica rota y la fiesta más grande que se ha vivido en el Estadio Ciudad de México en muchos años. Esto es todo lo que pasó esta noche en la inauguración del Mundial más grande de la historia. Pero antes de hablar del partido, hay que hablar de lo que pasó antes del partido. Porque la ceremonia de inauguración fue, por sí sola, un espectáculo que le puso los pelos de punta a cualquiera. El Estadio Azteca, con sus más de 87,000 personas adentro, se convirtió en el escenario de una fiesta que México llevaba años planeando. Todo comenzó con una celebración visual que rendía homenaje a las culturas indígenas del país, con bailarines vestidos de aztecas en dorado y plateado llenando el campo de color y simbolismo. Fue un recordatorio de todo lo que México es antes de ser anfitrión de un mundial. Una civilización, una historia, una identidad. Después llegaron los artistas. Maná abrió el show con su himno Oye mi amor, y el estadio entero se vino abajo desde el primer acorde. Luego llegó Danny Ocean, el representante venezolano que hizo historia convirtiéndose en el primer artista de Venezuela en actuar en una ceremonia inaugural de un mundial. Después Belinda, J Balvin con Ryan Castro, Alejandro Fernández cantando el himno nacional mexicano con una voz que partió el alma de la afición mexicana presente en las gradas, y el momento cumbre de la noche llegó antes del pitazo inicial. Shakira, que ya había estado en la inauguración del Mundial de Sudáfrica en 2010, volvió al escenario más grande del fútbol mundial para interpretar Dai Dai, el himno oficial de la Copa del Mundo 2026 junto a Burna Boy. El estadio rugió. Las 87,000 personas cantaron. Y el mundo supo que el Mundial 2026 había comenzado de verdad. Con esa energía, con esa electricidad en el ambiente, los jugadores saltaron al campo. Y México, que había llegado a este partido con la presión de toda una nación sobre los hombros, respondió de una manera que nadie esperaba tan rápido. A los 8 minutos de juego, la historia del primer gol del Mundial 2026 es así de simple y así de hermosa. Eric Lira presionó al salida de balón de Sudáfrica, le robó el esférico a la defensa africana y se lo entregó a Julián Quiñones. El extremo, que juega en el Wolverhampton de la Premier League, no perdonó. Remató cruzado, venció al portero Ronwen Williams con un caño y el Estadio Azteca explotó como hacía décadas no lo hacía. Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026. Un gol que va a recordar toda su vida, que va a recordar México entera, que va a quedar grabado en la historia del fútbol mundial para siempre. Minuto 8. Quiñones, un Manos 0. Desde ese momento el partido se desarrolló con México como dueño absoluto del juego. La selección de Javier Aguirre, con José Rangel en la portería en lugar del mítico Memo Ochoa, mostraba una cara valiente, intensa, presionando alto y generando ocasiones con continuidad. Brian Gutiérrez estuvo muy activo durante toda la primera parte, con destellos de calidad que ilusionaron a la afición. En el minuto 35, Jesús Gallardo se proyectó por el carril izquierdo y remató al primer palo, pero el portero sudafricano respondió bien. Poco después, Gutiérrez tuvo una ocasión clarísima con un pase filtrado, pero la pelota se fue lentamente a un costado cuando ya se había plantado frente al portero. La primera parte terminó un -0, con México mejor en todo, y la sensación de que los goles seguirían llegando en el segundo tiempo. Y llegaron. Pero primero llegó el drama. Al comienzo del segundo tiempo, en el minuto 49, Brian Gutiérrez recibió un pase filtrado que lo dejaba solo frente al portero sudafricano. Era una ocasión manifiesta de gol, una oportunidad de ampliar la ventaja en el partido inaugural del Mundial. Pero Esfefelo Cizole, el defensor de Sudáfrica, lo derribó con una falta justo en el borde del área. El árbitro no dudó ni un segundo. Tarjeta roja directa a Cizole, que se convirtió en el primer expulsado del Mundial 2026. Sudáfrica se quedaba con 10 hombres cuando el partido apenas comenzaba el segundo tiempo. El tiro libre no encontró portería, pero la ventaja numérica de México era ya un factor determinante. México presionó el acelerador. Quiñones, que seguía en un nivel altísimo, remató dentro del área y golpeó el poste. Sí, el poste. En un partido inaugural de Copa del Mundo, con el Azteca lleno, la pelota se fue al palo. Esas cosas solo pasan en el fútbol, pero el segundo gol era cuestión de tiempo. Y llegó en el minuto 67, y llegó de la manera más emocionante posible. Javier Aguirre había realizado cambios, dando entrada a Luis Chávez y a Gilberto Mora para refrescar el mediocampo, y fue Luis Chávez, el Piojo, quien protagonizó la jugada del gol. Recibió el balón por la derecha, enganchó hacia adentro, y sacó un centro pasado, colocado, perfecto, al segundo palo. Y ahí estaba él, Raúl Jiménez, el Lobo de Tepeji.
el hombre que lleva años siendo el referente del ataque mexicano, que había llegado a este mundial con el sueño de marcar en una Copa del Mundo, que antes del partido había declarado que estaba emocionado de vivir el sueño. Raúl Jiménez saltó por encima de todos los defensores sudafricanos, cabeceó con una precisión letal y mandó la pelota al fondo de la red. El Estadio Azteca se vino abajo. Raúl Jiménez lloraba en el campo, la afición lloraba en las gradas. Era su primer gol en una Copa del Mundo, y lo marcó en el partido inaugural, en el Azteca, ante su gente. México 2, Sudáfrica 0. Los últimos minutos del partido tuvieron de todo. La situación de Sudáfrica empeoró todavía más cuando el árbitro, tras revisar el VAR, expulsó a Themba Zwane por un golpe sobre Roberto Alvarado. Los africanos se quedaban con 9 jugadores, 9, en un partido de Copa del Mundo. Era una situación catastrófica para ellos y México tenía el partido completamente controlado. Pero la noche no pudo terminar sin su nota amarga, porque en el minuto 90+2, César Montes vio la tarjeta roja. El central mexicano derribó a un atacante sudafricano en el borde del área en una jugada revisada por el VAR, y el árbitro no tuvo otra opción que expulsarlo. Era el último defensor, aunque la posición era algo escorada, y la decisión generó polémica entre la afición mexicana. México terminaba el partido con 10 hombres, la nota negativa de una noche por lo demás perfecta. Montes no podrá jugar el próximo partido del Tri en este mundial, una baja sensible que Javier Aguirre deberá gestionar. El árbitro añadió 7 minutos, Sudáfrica intentó algo sin convicción, y cuando sonó el pitazo final, el resultado era definitivo. México 2, Sudáfrica 0. Ahora hay que hablar de la dimensión histórica de este resultado, porque lo que hizo México esta noche va mucho más allá de ganar un partido de primera ronda. Hay que entender el contexto. México había disputado 7 partidos inaugurales en la historia de las Copas del Mundo y no había ganado ninguno. 7 aperturas, 0 victorias, 5 derrotas y 2 empates. Una racha que comenzó en Uruguay en 1930 y que se extendía durante casi 100 años de historia futbolística. Esta noche, en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural del mundial más grande que se ha celebrado jamás, México rompió esa racha, rompió 96 años de historia, y lo hizo de la mejor manera posible, ganando 2-0, marcando el primer gol del torneo y haciéndolo ante su propia afición. Y hay otro dato que hace esta noche aún más especial. En 2010, cuando el Mundial se jugó en Sudáfrica, estos dos equipos ya protagonizaron el partido inaugural. Aquel día, en el Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica marcó primero y México empató gracias a un gol de Rafael Márquez. Terminó 1 de enero. Hoy, 16 años después, se repitió el enfrentamiento en la inauguración, y esta vez el desenlace fue distinto. Esta vez México no empató, México ganó, México dominó, México sentenció. Las figuras de la noche fueron claras. Julián Quiñones fue el jugador más desequilibrante sobre el campo, con el primer gol del torneo y un nivel de juego que lo pone en el radar de todos los aficionados del mundo. Raúl Jiménez fue el goleador histórico que llevaba años esperando este momento, y esta noche lo tuvo, y no lo desaprovechó. Brian Gutiérrez fue una amenaza constante en la primera parte, y el colectivo de Javier Aguirre funcionó con la intensidad y la valentía que se le exige a un anfitrión. Para Sudáfrica fue una noche para olvidar. Las expulsiones de Sithole y Zwane rompieron cualquier posibilidad de remontar el partido y los dejaron en una situación muy difícil de cara a lo que viene en el grupo. Los Bafana Bafana necesitarán recomponerse rápidamente porque sus próximos rivales son Corea del Sur y Chequia, y con esta derrota ya están obligados a ganar para seguir en el torneo. El grupo A queda así después de la primera jornada. México en lo más alto con 3 puntos y ventaja de gol. Corea del Sur y Chequia empatarán esta misma noche en Guadalajara, y dependiendo de ese resultado se sabrá la configuración exacta de la tabla. Y Sudáfrica, en el fondo, con la misión imposible de recuperarse después de una noche que no pudo salir peor. Pero esta noche es de México. Del Azteca que rugió como solo él sabe rugir. De Quiñones, que marcó el primer gol de este mundial para la historia. De Raúl Jiménez, que lloró al marcar su primer gol mundialista ante su gente. De Shakira, que inauguró otra Copa del Mundo. De los 87,000 mexicanos que vivieron dentro del estadio una noche que no van a olvidar jamás. De los millones que lo vieron desde casa y que esta noche se fueron a dormir con una sonrisa. El Mundial 2026 comenzó. Y comenzó con México ganando. Eso, queridos amigos, es histórico.